Como decíamos ayer, es el año 1747. España andaba metida de lleno en la Guerra del Asiento contra Gran Bretaña, conflicto iniciado en 1739 debido a que un guardacostas español, frente a las costas de la Florida, capturó a un contrabandista inglés, Robert Jenkins. Como castigo por sus crímenes, le cortó una oreja y mostrándosela le espetó: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Aunque, si somos honestos, los británicos solo querían una excusa para poder declarar la guerra a España, con la idea de arrebatarle las posesiones de Hispanoamérica y hacerse con la hegemonía de los mares, por lo que les hubiese valido una oreja, una uña o un mechón de pelo. Hoy viajamos a bordo del San Ignacio de Loyola, quien debía transportar una carga valorada en 4.502.631 pesos fuertes desde Veracruz hasta Corcubión. Tarea nada sencilla, ya que entre los barcos de la Royal Navy y los corsarios ingleses, el mar era un territorio hostil para los buques españoles, más aún si transportaban una carga tan valiosa. El navío español zarpa de Veracruz el 28 de mayo de 1747 bajo el mando de don Pedro Mesía de la Cerda. La idea era seguir la misma ruta que venían usando los hispanos durante siglos para llevar los tesoros a la península, ruta también conocida por los británicos, y que, seguramente, estuvieran esperando por alguno de sus puntos. El viaje fue relativamente tranquilo hasta que los españoles estuvieron cerca de la isla de Flores, en el archipiélago de las Azores. La niebla era intensa, pero no impidió a don Pedro ver entre ella a un convoy inglés compuesto por 10 buques. Incluso pudo distinguir 4 barcos: el Warwick de 60 cañones, el Lark de 40, el Montagu de 16 y el Beaufort de 20. Esto no asustó a nuestro capitán, quien ordenó a sus hombres que se preparasen para el combate y mantuvo el rumbo hacia el noreste en dirección al Ferrol, con la idea de mantener el barlovento. Los de la pérfida de Albión detectaron al buque español, como también se dieron cuenta que navegaba en solitario. Aquello era una presa fácil para un convoy de la poderosa Royal Navy, pensaría el jefe del mismo, John Cruikshanks, quien ordenó la persecución. Deja al Beaufort custodiando los transportes y envía a los otros 3 barcos de guerra a la casa del español. A media tarde, el Montagu ya navegaba cerca del buque español, aumentando la presión sobre el mismo, por lo que Mesía, sobre las 9 de la noche, ordena virar hacia el sureste en un intento de despistar a los cazadores ingleses. Sin embargo, el buque de la pérfida de Albión disparó varios cañonazos y encendió fuegos a bordo para marcar su posición. Ante el fracaso del intento, el capitán español ordena trasladar 4 cañones con la intención de disparar desde la popa contra el buque inglés, impidiendo que éste se pueda acercar mucho. Comienza entonces un intercambio de fuego entre ambos que dura toda la noche. Mesía consigue que el inglés no se acerque lo suficiente como para hacer daño, pero el intercambio de disparos hace que los otros 2 perseguidores no le pierdan el rastro en la oscuridad de la noche, e incluso consiguieron acercarse. El capricho de los vientos hace que, ya durante el día, los 3 barcos enemigos den alcance a los españoles. Huir ya era imposible, por lo que Mesía decide tomar la iniciativa. En una maniobra que tomó por sorpresa a los expertos marinos ingleses, se acercó al Montagu, descargando sobre él una poderosa andanada que lo pone en huida para no regresar. Esto deja al navío español al costado de babor de la fragata Lark. El enfrentamiento no duraría mucho. La descarga cerrada de todos los cañones de estribor derribó el masterero del navío británico ante la sorpresa de su tripulación. Aquello fue letal. El Lark también se vio forzado a salir corriendo con el rabo entre las piernas. Tras librarse de 2 enemigos, los españoles tenían el camino libre para seguir su viaje aprovechando la visibilidad nula debido a la niebla y huir de sus perseguidores. Sin embargo, como todos sabemos, huir no estaba en el vocabulario de los hispanos, menos cuando se trataba de la pérfida Albión. Mesía, con una seguridad contundente, ordena virar el barco en redondo para tomar por sorpresa al Warwick, convirtiendo al cazador en presa. Una vez se encontraron los enemigos, el navío español dispara con todos los cañones de la banda de babor y toda la fusilería embarcada. Terminado el primer pase, el capitán español ordena virar en redondo su barco y situarse al costado del Warwick para volver a disparar otra descarga cerrada con la artillería de su otra banda. El enfrentamiento, sin desmayo por ambos contendientes, continuaría hasta pasadas las 3 de la mañana, en el que, al entrar un poco de viento del este-noreste, el capitán Erskine
comandante del Warwick, decidió que aquella batalla era demasiado y, aprovechando el viento, huyó de la zona. Quizás el capitán Mesía pudo haber decidido rematar al Warwick, pero en el combate había encajado daños en el aparejo, teniendo balazos en los palos y las velas estropeadas, por lo que no podía maniobrar y perseguir al enemigo en dichas condiciones, además de que don Pedro Mesía desconocía si por las proximidades navegaban o no más buques ingleses, así que se decantó por la prudencia y continuó rumbo a la península. Los carpinteros de a bordo trabajaron para taponar los balazos en la línea de flotación con los medios disponibles en el navío. Tras haber trabajado sin descanso para reparar el buque, los españoles reemprenden su camino hacia la península. Sin embargo, al amanecer del 14 de agosto, encontrándose a 10 leguas del cabo Finisterre, los vigías dan la voz de alarma. A lo lejos hacían acto de presencia 3 velas de la pérfida Albión. Se trataba del navío Oxford de 60 cañones, la fragata Shoreham de 24 y el bergantín Falcon de 14. Al mando de toda la escuadra estaba el almirante John Byng, que por entonces patrullaba por aquellas aguas. Los españoles vuelven a encontrarse en inferioridad numérica, además de arrastrar las averías por su anterior combate, pero si hay algo en lo que eran superiores era en tenacidad y valor. Si hay que volver a luchar contra los británicos, iban a estar a la altura. Pedro Mesía, al comprobar que el navío más grande mareaba su trinquete para venir sobre él, tomó la iniciativa, viró en redondo y se dirigió decidido hacia el buque inglés de mayor porte, el Oxford, ganándole el barlovento. Al igualarse con los barcos contrarios, ambas bandas dispararon todos sus cañones sobre ellos. La fragata y la balandra, situadas a barlovento del buque español, también dispararon sobre este. Una auténtica lluvia de fuego y plomo bañaron las aguas. Los españoles tuvieron que aguantar el intenso fuego británico por sus dos bandas, pero los ingleses tampoco lo pasaron mucho mejor. Los daños estaban haciendo mella en el buque español y con la mar picada, mucha agua había entrado por las portas de sus primeras baterías. Aquello jugaba en contra de los españoles, por lo que los británicos se frotaban las manos ante una captura fácil. La alegría no les duraría mucho y la cara de los británicos palideció rápidamente. Mesía volvió a virar en redondo el navío pasando por sotavento del Oxford. De esta forma, y de un plumazo, los españoles dejaron a los 3 barcos ingleses a su babor, evitando volver a combatir entre dos fuegos, y, además, podía emplear sus 2 baterías al completo sobre un navío que no podía usar las suyas. Tras 2 acertadas andanadas de pura furia española, al comandante del Oxford le faltó tiempo para salir huyendo de aquellas aguas. Los otros 2 buques ingleses, al verlo sufrido por el Oxford, se contentaron con no recibir lo que les tocaba y salen corriendo también. Finalmente, tras haberse enfrentado en soledad y en desventaja a 6 barcos ingleses, nuestro preciado buque consigue aproximarse a Finisterre y entrar el día 15 de agosto de 1747 en el puerto de Corcubión, cerca de La Coruña, y en ese puerto desembarca los caudales y las mercancías el día 16, cumpliendo su misión con pleno éxito. Tras descargar su preciado cargamento y transportar el mismo hacia el interior, permaneció casi 2 meses en la ría de Corcubión. La tripulación, optimista y orgullosa, inicia las labores de reparación. No en vano habían vencido a los ingleses en 2 batallas singulares, partiendo de clara desventaja estratégica y material. Pero en Corcubión no pueden hacerse todas las reparaciones precisas por carecerse de arsenal, y solo reparan como pueden lo más imprescindible para mantener el barco a flote y que, al menos, navegase. Así que de Corcubión zarpa nuevamente el 10 de octubre pretendiendo ir a El Ferrol, puerto dotado de arsenal adecuado, pero fuertes vientos impiden al buque acercarse al puerto, además de dañar el aparejo del navío, por lo que permaneció fondeado en Finisterre durante 3 días a la espera de viento favorable para dirigirse de nuevo al Ferrol. Pero un fuerte viento garreó el ancla del navío, ante lo que Mesía decide dirigirse hacia Cádiz. Para ello, navega alejado de la costa portuguesa para evitar un nuevo encuentro con barcos ingleses al no haber podido reponer munición. La maniobra no tendría mucho éxito, ya que el 17 de octubre los vigías alertaron sobre 10 velas que hicieron acto de presencia. De aquel grupo se separan 2 para acercarse al navío español. El capitán Mesía no tiene del todo claro las intenciones de estos 2 buques porque nadie ha enseñado la bandera, pero por un capricho de Dios el viento cesó, quedando los buques parados.
La tensión se sentía en el aire. Otros comandantes, dado el estado del navío y su apabullante inferioridad, se hubieran dado por satisfechos con lo conseguido, que ya era mucho, y, tras una resistencia simbólica, hubieran arriado la bandera, sin que nadie se lo hubiera recriminado en exceso. Sin embargo, a bordo de aquel navío había un comandante hispano decidido a que si alguien quería su barco y su tripulación, iban a tener que pagar un precio muy alto. Mesía mantiene a su buque a distancia de tiro de fusil y espera un indicio que le muestre las intenciones de sus oponentes. Para forzarlo, abre sus baterías inferiores, pero no obtiene respuesta. Cuando vuelve a soplar el viento, Mesía lo aprovecha para librarse de sus enemigos y poner rumbo a Cádiz. Sin embargo, las dos fragatas consiguen alcanzarlo y una de ellas se acerca lo suficiente como para preguntar en portugués sobre la nacionalidad del navío. En el buque español nadie responde. El silencio y la tensión es absoluta. Ante la falta de respuesta, vuelven a preguntarlo, pero esta vez en perfecto inglés. Y aquello sí fue entendido por los españoles. La respuesta no se hizo esperar. Los cañones sonaron con furia y con la primera andanada derribaron el mástil principal y desmantelaron dos cañones de la fragata inglesa conocida como King George, tras lo cual tuvo que aguantar 3 horas más de fuego español sin poder apenas maniobrar. Aquellos ingleses sintieron de verdad la expresión lluvia de plomo. La Prince Frederick, la otra fragata que se había acercado, pudo finalmente aparecer en escena situándose sobre la aleta de babor del navío español. Abrió fuego en un intento de distraer los disparos de los españoles, pero lo único que consiguió es recibir también una buena dosis de plomo español. Tras darle una lección a los barcos ingleses, Mesía da orden de reemprender el viaje. Al ver que el buque español se alejaba del combate, los británicos no entorpecieron la maniobra y lo dejaron marchar. Solo les faltó darle las gracias por dejarle seguir flotando. Mientras veían alejarse al buque español, la escuadra inglesa, conocida como The Royal Family, seguramente se preguntaba cómo aquel navío, con tantas averías, fue capaz de haberles rechazado como lo hizo y seguir navegando. La calma no duraría mucho. Al amanecer del día siguiente, otras 3 fragatas y el navío Russell hacen acto de presencia. Sin embargo, como habían hecho sus últimos enemigos, no llevaban bandera que los identificasen. Mesía, receloso, para evitar un enfrentamiento desigual, ordenó virar el buque y dirigirse hacia el noroeste. Ya no solo el navío estaba dañado, además empezaba a escasear la munición. La maniobra fue inútil. Una de las fragatas consigue sobrepasar a los españoles e izó la bandera danesa. Detrás quedaron el resto, entre los que se cuenta el Russell de 80 cañones. El capitán español, que ya se sabía el truco de la bandera, continuó su rumbo sin inmutarse. Ante la indiferencia de los españoles, el capitán inglés, John Hamilton, viendo que obtuvo escaso resultado, arrió la bandera danesa e izó la británica. Al ver la nueva bandera, la cara de los españoles debió ser todo un poema, y seguramente más de uno se acordó de la madre de los de la pérfida Albión. Aquello se estaba volviendo una costumbre. Sin embargo, no quedaba otra. Si querían volver a casa, tenían que pasar otra vez por encima de los británicos, y si es escribiendo una gesta, que así sea. El duelo artillero entre españoles e ingleses duró 3 horas, y no duró más debido a que una bala española impactó en la Santa Bárbara del Dartmouth, haciendo estallar el buque inglés en 1000 pedazos. Del barco inglés solo quedaron trozos ardiendo en el mar y 14 supervivientes. En los demás navíos británicos reina la consternación. No se podían creer cómo un único barco, medio destartalado, estaba causando tantos problemas y tantas bajas. Consternación y, aunque ellos no lo admitan, admiración y respeto por la pericia y valor de aquellos marinos españoles. A pesar de ello, no cesaron en su persecución, aunque ahora con menos confianza y más precaución. Por parte de los españoles, intentaron realizar reparaciones de urgencia para poder seguir navegando rumbo a Cádiz. Tras varias horas de viaje, cerca ya de las 12 de la noche de aquel mismo día, los británicos vuelven a alcanzar a los españoles. Con resignación, Mesía y su tripulación se preparan para lo que será otro combate con los de la pérfida Albión. Esta vez era el Russell, al mando del capitán Matthew Buckle, junto a 2 fragatas. Aquella noche, la luna fue testigo de cómo los españoles dispararon
todo lo que tenían y resistieron el fuego inglés sin desfallecer. Los británicos seguían sin entender lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que un navío en aquellas condiciones pudiera mantenerse a flote y cómo una tripulación que debía estar fatigada en extremo era capaz de responder a su fuego artillero? Aquello no podía ser. A las 4 de la mañana, los hispanos ya no tenían munición, por lo que comenzaron a disparar todo lo que tuvieran a mano. Cualquier cosa que pudiera hacer daño a los británicos fue metida dentro de los cañones y disparada. Fue un auténtico infierno para ambos contendientes. Pero, a las 6 de la mañana, de repente, los cañones españoles dejaron de rugir. El valor y la tenacidad de aquellos marineros no fue suficiente. La pólvora y la munición se habían acabado. Ya no había que dispararle a los ingleses. Tras combatir fieramente con el navío en situación lastimosa, el capitán Mesía reunió a los oficiales y, admitiendo que la tripulación había hecho todo lo humanamente posible, no tuvo más remedio que rendirse. Finalmente, en la mañana del día 19, con 33 muertos y 130 heridos a bordo, exhausta la tripulación y agotada su munición, Pedro Mesía de la Cerda rindió el navío. Los ingleses se llevaron una sorpresa cuando supieron que el verdadero motivo de la rendición no había sido ni las vías de agua ni el número de tripulantes muertos, solo que no podían seguir disparando. Al subir al Russell, Mesía descubrió los enormes daños infligidos a los británicos. El costado de babor estaba acribillado con incontables disparos. En concreto, 5 impactos hicieron que entrara tanta agua que tuvieron que disponer a muchos hombres de su tripulación a trabajar con las bombas. Los palos pasados a balazos de tal manera que tenían que ser reemplazados todos. El Russell había recibido lo suyo y fue prueba de que aquello no había sido ningún paseo. Las conversaciones posteriores con el capitán Buckle y un caballero inglés que viajaba a bordo le hicieron comprender lo cerca que había estado de la victoria, ya que estaban pensando los británicos en rendirse debido al castigo sufrido. Fue entonces cuando el oficial español le vino a la mente la munición que había solicitado en Corcubión para reponer la consumida en los primeros combates, y alguien sentado en un despacho consideró que no era necesario suministrársela para realizar un viaje tan corto de Corcubión a Ferrol. Tal vez, si hubiese tenido aquella munición, hubiese llegado a Cádiz invicto. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Hubiesen conseguido llegar a Cádiz invicto? ¿O no? Házmelo saber en los comentarios, y ya que estás por ahí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Seguimos. Aún así, la hazaña de aquellos hombres no fue poco. Pensemos que para capturar aquel navío español, los ingleses necesitaron 2 escuadras y les había costado uno de sus buques con toda su dotación, graves daños en otros 2 del mismo porte y notables averías en otro navío de 3 puentes, por no hablar de las fragatas. Una vez en su poder, los ingleses remolcaron el maltrecho navío español a Lisboa. Su intención era integrarlo en la Royal Navy. Pero de nada les sirvió, ni el casco pudieron aprovechar, ya que debido a los gravísimos daños, algunos irreparables, tuvieron que desguazarlo. En esta ocasión, los ingleses supieron valorar la valentía y la pericia de la tripulación española. La admiración de los británicos por aquellos hombres fue absoluta. Prueba de ello fue el respetuoso recibimiento que brindaron a los españoles que no habían muerto cuando subieron a bordo de los barcos de la pérfida Albión. En palabras del propio Comodoro Walker, y de nuevo comenzó la persecución y la conquista de su audaz y escurridizo enemigo, porque nunca los españoles, y nadie en realidad, han luchado mejor con un barco que lo hicieron ellos. Tras ser liberado, por sus merecimientos, su sabiduría y el heroísmo demostrado, don Pedro Mesía de la Cerda sería ascendido a jefe de escuadra, y con el tiempo llegaría a ser teniente general y virrey. El San Ignacio de Loyola terminó siendo vendido como chatarra, pero aquella chatarra y los hombres que una vez navegaron con ella habían escrito una de las páginas más emocionantes y épicas de la historia de la Armada Española y de la historia naval del mundo. Por aquella hazaña, el San Ignacio de Loyola pasó a ser conocido con un nombre a la altura de su gesta, el Glorioso, y esta historia su épica carrera.